Bueno, Afganistán por dentro y Afganistán francamente en el abismo, en franca caída, a casi un año del regreso al poder del Talibán. Enseguida vamos a estar hablando con un periodista que ha estado en el territorio hace no muchas semanas y que se metió justamente en el corazón de una crisis humanitaria brutal, pero además un periodista que sabe y mucho de las promesas incumplidas por parte del Talibán. El Talibán es lo que fue siempre. Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que sucedía hace casi un año atrás. ¿Recuerdan ustedes? Imágenes francamente dantescas y terribles de gente intentando colgarse de aviones que salían desde Kabul y que por supuesto anticipaban estas escenas lo que ha sido un proceso de persecución a quienes formaron parte del gobierno anterior y del proceso anterior, del proceso político anterior, que tenía que ver justamente con producir la salida del poder y de la influencia del Talibán en distintos territorios de Afganistán. Pues se produjo el regreso y el terror volvió. Ángel Sastre es periodista español, les decía, conoce muy bien lo que sucede en ese territorio. Estuvo hace pocas semanas allí realizando varias notas periodísticas sobre lo que significa una crisis humanitaria, pero también y fundamentalmente una crisis de derechos humanos. Ángel, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal, Caro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, contame qué viste en Afganistán. Bueno, en Afganistán realmente lo que encontré sorpresivamente, porque no esperaba que nos dieran las visas y otra vez de nuevo la embajada en España está cerrada. Pues eso, encontré un país que después de la toma de la posesión de los talibanes, que se cumple ahora un año, el 15 de agosto, ha sido un país y un conflicto olvidado y por tanto cuando los conflictos se olvidan o la audiencia o el mundo mira a otro lado, pues es un territorio dominado por guerrilleros que han vivido toda la vida combatiendo en las montañas, que no saben administrar un gobierno y que siguen imponiendo prácticamente las mismas leyes que impusieron en el anterior gobierno a finales de los años 90. Es verdad que ahora no lapidan o decapitan a las mujeres o a los periodistas, nos secuestran, pero básicamente siguen siendo los mismos de antes, sin ningún tipo de experiencia administrando y habiendo expulsado no solo a los miembros del ejército antiguo, sino también a los miembros más calificados de la administración. Entonces es un país a la deriva donde imperia esa particular interpretación de la Sharia que tienen, en donde las mujeres prácticamente no tienen permitido hacer nada y con la grave crisis humanitaria que atraviesan tras el bloqueo de la ayuda internacional que suponía el 75% del presupuesto. Un país completamente paralizada y con un retroceso a la Edad Media. Bueno, un país en retroceso, pero también una población que conoció durante varios años otra vida posible. Sobre todo las mujeres, ¿no? Que podían insertarse laboralmente, que podían acceder a educación. Sobre esto te voy a preguntar en breve, pero antes quiero que veamos tu nota porque claramente todos nos estremecimos con ese título del diario El País, una nota tuya que hablaba de la venta de niños a cambio de comida. Vamos a ver algo de tu trabajo periodístico en Afganistán y enseguida retomamos la conversación. Desierto de Kandahar, donde con tan solo 8 años Afsana se muestra pensativa. Ya conoce que en 20 días se casará. Su padre Yassi lamenta la pérdida. He tratado de casarla con un chico joven. Su familia me ha pagado $2.500. No me siento bien. Afsana llora todas las noches. La extrañaremos. Seguimos el camino hasta otra aldea en las montañas. Allí Afsin, de 6 años, se sienta al lado de su padre Raswa, quien la ha entregado para saldar una deuda. Somos muy pobres para soportar los gastos diarios. Pedimos prestado dinero a un hombre. No puedo pagarlo y ahora se llevará a mi segunda hija a cambio, la más bonita. Última parada, Aldani, donde Rangi, amenazado de muerte por una deuda, intercambiará a su hija Yafina para salvar su vida. Escapé de Kunar, otra provincia, porque debo $5.000, pero me encontraron y mandaron a asesinarme. No tengo más remedio que dejar ir a mi hija con él. Los talibanes tomaron el poder de Afganistán el pasado agosto, bloqueo de ayudas internacionales y una crisis humanitaria sin precedentes. La mayoría de las mujeres se casan antes de los 18 años, por cifras que rondan desde los 500 a los $2.500. Niñas prisioneras en su propio país. Niñas prisioneras en su propio país.
una crisis humanitaria y además un sistema, el propio Talibán lo decía, no, bueno, van a tener acceso a la educación, pero bajo las normas del nuevo régimen. Esto terminó siendo exactamente lo mismo, ¿no? Imposibilidad para educarse, imposibilidad para vislumbrar un futuro. El horizonte para las mujeres y para las niñas en Afganistán es por demás sombrío, Ángel. Sí, además se me tocó cubrir la noticia allí también. Fue, de nuevo, repito la palabra, sorpresivo, porque habían anunciado que el 21 de marzo abrían las escuelas. Ahora sí están abiertas para niñas, para hasta los 12 años, pero habían anunciado que iban a abrir el secundario, dando paso también a las universidades, que ya hay algunas abiertas, pero muy pocas. Y algunas 10 minutos después de estar sentadas en la mesa, les dijeron que finalmente no iban a abrir esas escuelas. El argumento esgrimido por ellos es el de siempre, el que quieren proteger a las mujeres y que las quieren separar de los hombres, la segregación. Entonces, hablan de que no disponen de las aulas suficientes, de maestras, de las infraestructuras suficientes para poder separar hombres y mujeres. Y que, por tanto, y mientras no las tengan, no van a dar acceso a las mujeres, pero a las mujeres que quieren ir o poder acudir a clases en la secundaria. Pero esto, hay muchas más prohibiciones. Por ejemplo, las mujeres no pueden, por ejemplo, ir solas en largos trayectos, tampoco pueden llevar, que es la última imposición que han decretado los talibanes, llevar el rostro al descubierto, tienen que llevar la hijab o volver al burka. Todo lo que hemos visto de los matrimonios forzados infantiles están haciendo la vista gorda. Las mujeres son sin duda prácticamente los deportes, no pueden practicar ningún tipo de deportes porque muestran partes del cuerpo indecorosas. En fin, las mujeres y los niños son los que más están sufriendo. Al mismo tiempo, Ángel, el regreso del Talibán se produce después de un periodo muy significativo donde incluso hay una generación entera que conoció otra cosa. Nosotros, bueno, nos ha tocado conversar incluso con colegas periodistas que trabajaban en señales de televisión y que por supuesto se veían ante un futuro incierto o de imposibilidad absoluta. ¿Qué está pasando con esa gente y crees que puede surgir algún tipo de insurrección o de revuelta, considerando también que lo que está pasando es una crisis humanitaria, una hambruna brutal, ¿no?, en ciertas partes del país? Sí, por un lado se ha dado que siguen varios frentes de batalla abiertos, los 20 años de conflicto no han terminado. Por un lado está la resistencia, que sería el ejército opositor, y por otro lado está el Estado Islámico, que cada vez está tomando más fuerza de nuevo en Afganistán. Hay varias zonas con minorías étnicas que siguen batallando contra los talibanes, que son mayoritariamente pastunes. Pero además todas estas generaciones, hay que tener en cuenta que la situación económica del país ya estaba en crisis antes de los talibanes, que la corrupción y el conflicto, los talibanes han traído cierta calma y tranquilidad, es lo único que se les puede atribuir como bueno, porque efectivamente la batalla que estaban librando contra el gobierno era muy cruenta. Ha habido más de 1000 niños desde que comenzó el 2001 muertos por estos enfrentamientos, que es justamente los datos que estoy ahora barajando para otro reportaje. Y bueno, ha habido una cierta calma, pero estos frentes siguen abiertos. Pero sí que ha habido, durante el anterior gobierno, estos avances en derechos, sobre todo con las mujeres. Había un ministerio donde había una ministra, que era el Ministerio de Igualdad, en donde sí que se incentivaba y que las mujeres estudiasen, pudieran llevar lo que es el rostro al descubierto y pudieran sobre todo integrarse en la sociedad. Se han preocupado y ha habido muchos avances en la escolarización de las mujeres y también de los niños, que es otro de los graves problemas ahora con la crisis económica que hay. Entonces, toda esta gente ha quedado a la deriva. Yo he entrevistado a muchísimas mujeres que son grandes, valientes y continúan siendo activistas y enfrentándose pese a las restricciones actuales. Y mira, hay unos índices de intentos de suicidios altísimos que no se están publicando, de mujeres que se sienten totalmente atrapadas. Yo estoy intentando ayudar y otras personas a que varias mujeres puedan ser repatriadas porque no tienen ningún futuro, les han quitado todo y no tienen ninguna posibilidad. Actualmente, excepto algunos puestos en las aduanas para registrar a mujeres y en algunos hospitales y maestras, las mujeres no pueden hacer absolutamente nada. Y esta gente, la clase media, pero también alguna clase de las más pobres que ya habían podido empezar a acceder a la educación, se ven, aparte de que ya no reciben salarios y están en la extrema pobreza, se ven sin ningún futuro. O sea, las futuras generaciones de Afganistán no tienen ninguna salida.
Bueno, es estremecedor y es estremecedor también lo que veíamos en ese informe, ¿no? Quizás la cara más descarnada, la venta de niños por comida. Afganistán es una herida abierta que el mundo parece no mirar. Se está por cumplir un año de la retirada de las tropas norteamericanas de allí y la verdad es que la situación solo parece empeorar con el correr del tiempo. Ángel, muchísimas gracias. Extraordinario tu trabajo desde allí. Muchas gracias, Caro. Un abrazo. Buenas tardes.